Vamos a tratar de razonar, ya no con un astrólogo o con un cosmobiólogo, sino con una persona de ciencia, de leyes y de hechos en el mundo de la energía y los hidrocarburos, con el doctor César Gutiérrez. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fili. Muy agradecido por la invitación. A ver, pues en el cielo está, pues las Tres Marías están en el cielo, ¿cierto? Y mucha gente piensa que ellas tienen que ver con los movimientos y las energías estelares y que eso signa nuestro futuro. Pero tía María está en Arequipa. ¿Le puedes explicar a la gente de qué trata primero el proyecto de tía María? ¿Qué cosa va a explotar? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto han demorado todos los estudios? Comienza, te ruego, de cero, como si la gente nunca hubiera escuchado qué es tía María. Es un proyecto cuprífero, explotación de cobre. El titular es Sauder, empresa que tiene muchos años en el Perú desde el gobierno militar. La ubicación geográfica es en el distrito de Cocachacra, está en la provincia de Islay, en la región de Arequipa. Y esta es una larga historia, o sea, esta historia tiene por lo menos unos 10 años transitando por la permisología. 10 años. Así es. Y el tema es que ya ha habido intentos de sacar adelante esto, se han frustrado, y ahí había varios elementos, ¿no? Los elementos eran protesta de agricultores del Valle del Tambo por el afianzamiento del río, que no tenía que ver directamente con Sauder cuando Sauder se comprometió a hacer desalinización de agua del mar y no tomar agua del río. Paremos eso. Quiero que me expliques qué río y qué cosa es lo que me acabas de decir en términos cristianos. Al río lo iban a encauzar, lo iban a agrandar, iban a tomar el agua para el proyecto, es decir, el agua con el cual iba a trabajar la mina era del río, porque después vamos a hablar de la desalinización y del represamiento en Tacna, ¿ya? Pero comencemos de atrás. Hace 10 años, ¿qué iban a hacer con el río? Iban a tomar agua para la operación minera. Hubo protestas y me parecía la protesta fundada porque el río Tambo tiene un problema hace mucho tiempo. Los afluentes del río Tambo, que están en la frontera de Moquegua con Puno, hicieron que el caudal del río bajase significativamente. Y los agricultores del valle, que son como 2.500, tuvieron problemas sobre todo en la época de poca lluvia. Entonces, ya venía el río con problemas de caudal, de metros cúbicos por segundo. Claro, y entonces eso fue consecuencia de que los afluentes del río fueron derivados a un represamiento que tuvo que ver con el señor Vizcarra, que es el proyecto Pasto Grande. Por si acaso, los afluentes del río son afluentes naturales. El agua de los ríos viene pues de adentro y vienen de manantiales, se forma una corriente, una caída y el río termina indefectiblemente, como todos los ríos del mundo, en el mar. No hay río que vaya del mar hacia el Ande, es al revés. O sea, eso es algo que la gente tiene que entender, medio tonto que lo diga, pero hay un montón de gente que no entiende eso porque no lo conoce, no tiene por qué conocerlo y cree que la Sauder estaba malogrando ya el agua del río. Y la Sauder no tenía nada que ver con que hay o no hay agua en el río. Claro, entonces, cuando se plantea originalmente el proyecto utilizar agua del río, los agricultores naturalmente protestan. Y dice, esa no es la alternativa y el primer rechazo. Y tenían razón. Entonces cambian el proyecto y dicen, vamos a desalinizar agua del mar. Tomo agua del mar para mi proceso de mineros, le quito las sales, porque no puedo trabajar así con las sales. Hay una parte del agua se retorna al mar. En ese momento lo del río quedaba a un lado. Pero los agricultores del río Tambo seguían con el temor de que no confiaban en ellos, decían, no, sí van a agarrar agua del río. Pero entonces lo que ocurría es que el gobierno en ese momento lanzó un salvavidas y dijo, vamos a hacer un represamiento para afianzar el río, es decir, aumentar el caudal del río en las épocas de poca lluvia. Paremos en el tema. ¿A qué distancia está Cocachacra, Valdivia, Punta de Bombón del mar? Cuando ellos hablan de traer agua del mar, ya entran otra vocería, lo hemos escuchado ahora a Cáceres Yica diciendo, es que van a matar los pescados del mar, porque van a chupar el agua del mar, ahí van a malograr la biomasa, el ecosistema, se lo van a llevar, lo desalinizan, el agua con que van a trabajar va a malograr el ecosistema, va a generar lluvia ácida, pero además, estamos hablando de una situación cataclísmica, cuando baje esa agua otra vez al mar, esa agua del mar tiene otra temperatura y va a seguir matando cuando devuelven el agua. O sea, es
también el tema de la desalinización del agua, algo maldito. Estoy hablando de la visión de los que nos objetan. Así es. Entonces, mira, el proceso de la iniciación y la introducción de agua al mar es una cosa que ya se practica en el Perú. Un caso en el cual se practica es en caso de Chilca. En Chilca, donde están las plantas termoeléctricas de Phoenix Power, es una central termoeléctrica de 540 megas, esa central toma agua de mar, utiliza para enfriamiento de su planta y nuevamente desalinizar y introduce al mar. Y se ha demostrado en el estudio de impacto ambiental que porque no va directamente a la playa, sino va algunos kilómetros adentro, no afecta. Entonces, error de Sauder y del Ministerio de no haber explicado debidamente eso, porque ese era un tema muy sensible, sobre todo la pesca artesanal. A ver, sigamos avanzando. El proyecto tiene 10 años. No, primero retrocediendo para después poder avanzar, digo. 10 años, se habla del río, después se habla de la planta que desaliniza, sacas el agua de acá, la tratas acá, trabajas acá. El agua, todo el agua y todo el residuo, el trabajo de esa agua desalinizada, ¿termina en el mar o hay algún lugar en donde va a haber una poza en donde se va a dejar el agua para que se decante y el agua se vuelva a absorber en el piso? Sí hay pozas. Y uno de los temas que era muy sensible es las filtraciones que puede ocurrir de las aguas que no se vuelvan al mar pueden llegar al río. Eso fue una observación que era pertinente. ¿De qué año es esa observación? Estamos hablando del año 2010 más o menos. Estamos en el año 2018. ¿Por qué insisto? 19, perdón. Mil disculpas a César y a los que saben de este tema. Pero si uno no lo explica así, la gente puede pensar, como hay muchos periodistas que desinforman o que ignoran, de que esto es un proceso largo, de devenir de años. Estamos ahorita en el año, hace 8 años. Es decir, todos estos problemas sí se han tratado, sí se han conversado, sí se han explicado con la presencia del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente lo inventa Alan García en su segundo gobierno con el señor Antonio Brac. Después pasa todo el gobierno de Alan García, todo el gobierno de Ollantumala, 1 año y medio de PPK, 1 año y medio de Martín Vizcarra. No es, César, vamos a comer un sanguchito y te cayó mal el sanguchito. Prosigue. Sigues ahí, ¿cómo es? Claro, entonces, ¿qué es lo que dicen? En las aguas de las filtraciones podría contaminar el río, lo cual es una incógnita, una duda, digamos, razonable. Entonces el estudio de impacto ambiental lo que dice, no, hay estanqueidad, es decir, es impermeable, no pasa el agua al río, no va a haber contaminación al río. ¿Por qué? Porque ponen como unas bolsas de plástico, vamos a decir, que son más gruesas como las bolsas de plástico, y eso queda como unas pozas en unas piscinas. ¿Eso se evapora? O sea, sí. ¿Cómo es que no contamina si está en una situación de impermeabilidad? Si no va para abajo, irá para arriba, claro. Y eso puede generar lluvia ácida, dirá la gente. Claro, pero no iba a ocurrir porque esa agua ya estaba tratada y no había lluvia ácida. Entonces, cuando se una de las cosas que no fue difundida convenientemente en este tema, porque quedó como duda, quedó flotando en el ambiente, no se explicó públicamente, abiertamente el tema, al igual que la desalinización. Y en eso yo diría, Sauder se manejó mal en ese tema, que teniendo razón, sencillamente no lo difundió apropiadamente y el ministerio no apoyó tampoco en difundirlo. Pero volviendo al río Tambo, porque estamos olvidando del río Tambo, que es un tema que yo creo que podría haber hecho mucho el gobierno para evitar esta protesta de los agricultores y estas dudas de los agricultores. El afianzamiento, que significa darle más agua al río, implicaba un represamiento. Y ese represamiento es una laguna que se llama Paltiture. ¿En dónde queda Paltiture? Eso está en la frontera de Moquegua con Puno. Ya, pero no me digas frontera, dime, ¿en qué departamento está? Si está en Moquegua, es el gobierno regional de Moquegua o el gobierno central quien tiene que financiar esta obra para que esa agua que se empoza termine dando caudal al río. Claro, es Moquegua. Y entonces se plantea, vamos a usar eso. Hay el proyecto, y en ese momento ya estamos en el año 2016 y salta una medida cautelar del gobierno regional de Puno. Dice, eso no va a afectar hídricamente a Puno, se van a tomar las aguas de Puno, no va a generar un estrés hídrico en Puno, y van con una medida cautelar en el 2016 del Poder Judicial. Bronca de Puno versus Moquegua. Tía María está en Arequipa, claro. Estamos hablando del barrio de allá. ¿Ya? Entonces, esa medida cautelar, un gran descuido del gobierno, o de los gobiernos, porque del 2016 al 2019 han pasado 3 años, y no se ha litigado convenientemente para levantar la cautelar. Yo creo que si se fundamentaba apropiadamente, teniendo la fuerza del gobierno y poder litigar, se podría haber levantado. Y se quedó el tema ahí, y quedó la gran duda en los agricultores.
Viene el gobierno de PPK, pasan por Vizcarra y ese tema estaba olvidado. Los agricultores seguían reclamando. En las postrimerías del otorgamiento de la autorización, pues la autorización es de una planta, que le llaman una planta de beneficio en el distrito de Mejía, que es parte también de la provincia de Islay y que viene a ser el Asia de Arequipa, ¿no? Como playa. Entonces, ¿qué ocurre? Ya en las postrimerías del otorgamiento de la autorización de construcción, que es una autorización de construcción de la planta de beneficio, que es lo que permite que el conjunto de minerales, es piedra con metales, se extraiga los metales. Cuando está en la postrimería de otorgamiento de la autorización, a principios de julio de este año, y sabiendo que no se resolvía el tema de Paltuture, salió el gobierno a decir, pero nosotros tenemos un plan B, que se llama la represa Yanapuquio. Y entonces... Otra variable más. Claro, entonces se le preguntaba, y ya perfecto, ya te sacaste este conejo en la galera, no has litigado convenientemente, ¿qué hacemos con lo de Yanapuquio? ¿Dónde están los estudios? Y simplemente se quedó en discurso. Nunca vimos un expediente, nunca vimos la sustentación de este plan B, y en ese momento, o sea, el 8 de julio se otorga la autorización de la construcción de la planta de beneficio. A ver, vamos a ir a una pausa porque nos hemos quedado con la primera licencia, o sea, con la autorización, que pidieron, después de todos los eventos de julio, que la vuelvan a revisar. Y eso, ¿quién lo revisaba? El Consejo Nacional de Minería. Y el Consejo Nacional de Minería, vamos a ir a la pausa para que nos explique César Gutiérrez de qué trata. Es un grupo de amigos, es un grupo de patitas, está Gataliz, está Gareca, hay ingenieros, hay químicos, hay físicos, hay ecólogos. ¿Quiénes son los que terminando todo ese evento le han ratificado la licencia, que es la que se está discutiendo ahorita? Entonces, dan la licencia, va Salvador del Solar, va el presidente, dice lo que dice y promete que él, lo ha dicho Cáceres Yica, y yo sí le creo a Cáceres Yica, va a interponer sus buenos oficios para que el Consejo Nacional de Minería no le dé la licencia. Es decir, la suspenden hasta que lo vea el Consejo. Bueno, el Consejo ya lo vio y se la dio. ¿Qué cosa es el Consejo Nacional de Minería? ¿Qué ve la tierra en ese entierro del presidente? ¿Y cuál es la consecuencia de que les hayan dado ya la licencia? El Consejo es una agrupación de profesionales, en este caso 3 profesionales, la verdad no me recuerdo en estos momentos el nombre, pero es gente, tengo entendido, con un amplio currículo en el sector minero. Por definición, el Consejo es un organismo autónomo, adscrito, es decir, está en el área del Ministerio de Energía y Minas. Y el Consejo lo que se encarga es de ser la última instancia ante reclamaciones que pueden ser de aquellos proyectos que ha aprobado la Dirección General de Minería. Entonces el Consejo era, ante la instancia que había reclamado el Frente de Trabajadores de Chucarapi, había reclamado Cáceres Yica y había reclamado un Frente de Defensa de los Agricultores del Río Tambo, del Valle del Tambo. Ante esos 3 recursos de reclamo, de pedido de anulación de la autorización, el Consejo de Minería es la última instancia en pronunciarse. Ya. ¿Quiénes son? A ver, ¿qué cosa es el Consejo? La gente puede pensar que son los representantes de Roque Benavides, de la derecha, de la Confiem, de los mineros, que son gente pro-minera, antiperuana, de derecha. Pueden tener el peor concepto de estas personas, pero nadie sabe ni quiénes son ni a qué se dedican. Entonces, te ruego, por favor, que me expliques quiénes son los miembros. Los nombres ahorita no me los acuerdo, pero para ocupar un puesto en el Consejo tienes que tener una amplia trayectoria en el sector público del manejo de los temas mineros. Entonces, de currículums, si he revisado los currículums de esa gente, por supuesto, tienen los pergaminos suficientes para opinar en última instancia en estos reclamos que pueden presentar y son la última instancia. El problema de ellos es que yo no creo en la independencia con que han actuado. Me estoy refiriendo a su primera actuación, que es de agosto. En los primeros días de agosto, ante las protestas de Cáceres Yica y todos los gobernadores regionales del sur, ellos salen y dicen, suspendo la autorización. Y esa figura de suspensión de la autorización no se basa en unas reglas del sector minero. Comienzan a hacer un equilibrismo de normas legales y terminan refugiándose en el administrativo de carácter general, en un artículo que dice que cuando haya peligro en un acto administrativo de convulsión social, ante eso yo puedo suspender una medida que di. ¿Cuál es el problema? Que convulsión social puede haber por tía María, ok, perfecto. Pero convulsión social puede haber porque van a poner una pesquera en tal parte litoral. Convulsión social puede haber porque además la puede generar por una empresa industrial que tiene determinada cantidad de humo que bota, basta que te vayas a Chimbote, por una represa o por último,
Nosotros hemos visto, y voy a poner un ejemplo muy sencillo de entender para el común de las personas. San Isidro, que es el sitio más pituco del Perú, ¿no es cierto?, tenía un nido que quería poner una señora. Y hay gente que hizo un tremendo problemón porque no quería el nido. Después otro empresario muy conocido quería poner un restaurante. Y me acuerdo que en esa época, que era presidente de RIMA, que el señor Viñardelo hizo puso la pica en Flandes, que en San Isidro no podían poner un restaurante a mitad de cuadra. Es decir, problemas sociales por cualquier cosa. Si en la parte baja del edificio de César Gutiérrez quieren poner un tragamonedas o un cofiur, tú y los vecinos hacen piteo. El alcalde o el presidente regional o quien sea pueden parar así las cosas por ese argumento. No, porque supuestamente había un grupo, y lo decía el propio Martín Vizcarra, de acercarse a un diálogo. Entonces, si has presentado un reclamo, deja que termine la vía administrativa de pronunciarse, y cuando se pronuncie, si es que tienes argumentos, dirá pues, deniego la autorización o no la deniego. Esa figura de la suspensión fue una tontería, porque hoy día que se ha ratificado la autorización, estamos en la misma situación que cuando se suspendió. Entonces, esa independencia, lamentablemente, estos profesionales yo no me las creo. O sea, la decisión fuera puramente política, fue un acto de equilibrismo de las normas legales. Vizcarra dijo que iba a interceder sus buenos oficios y Cáceres Ilca dice que es un traidor. Como estamos ante una situación de hecho, lo que tiene que hacer en el Estado de Derecho un gobierno es, número uno, no me bloquees carreteras, no me tires piedra, no amenaces a la gente, porque ya no se trata si tienes razón o no. Ya la razón se la dieron a Sauber, porque tiene una licencia. Y el ministro agarra y dice que mientras que hay un tema de convulsión, no van a hacerlo y que lo revise la OEF. Entonces abre un nuevo abanico. Es decir, miren los abanicos, ¿no? Primero el río Tambo, después la desalinización, después Paltiture, después Tianapuquio. O sea, después el presidente del Consejo de Ministros y el presidente dicen que es ¿cómo se llama? El Consejo Nacional. El Consejo Nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es la OEFA? ¿Qué pito toca la OEFA acá? Bueno, en los temas ambientales hay dos instituciones, más allá de la Dirección General de Asuntos Ambientales de cada ministerio. Una es la OEFA, que es una entidad fiscalizadora, y la otra es la SENACE, que es el que da la autorización para el estudio de impacto ambiental. Cuando se le ha dado la autorización, el estudio de impacto ambiental requería una aprobación, y esa aprobación lo dio SENACE. Lo que dice ahora el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, es que va a enviar a la OEFA a ver si las condiciones que se dicen en el estudio de impacto ambiental siguen siendo válidas. Oye, claro que siguen siendo válidas, porque no se ha hecho nada. O sea, lo del río Tambo sigue siendo el río Tambo, la impermeabilidad, que puede ser un tema discutible, sigue permaneciendo, el tema de la descarga de las aguas desalinizadas sigue existiendo. ¿Qué significan las siglas OEFA? Organización de Fiscalización Ambiental. ¿Cómo vas a fiscalizar algo que no está hecho? Y más aún cuando recién el SENACE y la Dirección General de la Minería ha tomado digamos, los estudios del SENACE y dice, está de acuerdo con el estudio de impacto ambiental. A ver, lo que está autorizando al SENACE. En el interín de todos estos últimos 10 años, ni para ti ni para mí, para decir que son 8 o 11, el Estado lo que tendría que haber hecho es, con todo el billetazo que tiene Arequipa con respecto a la minería y Moquegua con respecto a la minería, el Estado tendría que haber puesto en cada uno de los 4 distritos, que son Valdivia, Cocachacra, Punta de Bombón, un colegio por cada uno de estos distritos para 600 niños. Un colegio con luz, con agua, con desagüe, con teléfono, con internet, con biblioteca virtual, con aire acondicionado para cuando el sol es demasiado grande. Es decir, hacer el Roosevelt en cada uno de estos 4 sitios, porque plata hay y había. Pero además han tenido que hacer un centro comunal con un lugar de recreación para cuando la gente quiera ir a divertirse con su familia, la cancha de fulbito, la cancha de básquet, la cancha de vóley, tener un lugar en donde haya una cabina de internet, centro comunal para cuando la gente se quiera casar y no se le caigan los techos cuando se muere la gente. Un centro comunal como hay en las Torres Limatambo. Pero además ha ido a poner postas médicas para 500 personas, ya van obras. Y además ha ido a poner especialistas de la Ministerio de Agricultura para que pongan
Senecape, por decir un nombre especial para carreras técnicas en agricultura, y lo propio el Ministerio de Comercio Exterior, y además comisarías, y además puentes, porque ese es el Estado que le dice a la gente: la plata de la minería funciona para esto, y si viene la mina va a haber más. Eso se hace en Australia, se hace en Canadá, se hace en Estados Unidos. ¿En qué parte estoy equivocado? ¿Qué otra cosa debió haber hecho el gobierno y podría hacer ahora? Mira, dos cosas adicionales a lo que has dicho, ¿no? Explicar esos puntos álgidos, digamos, no solo en la audiencia pública, sino explicarlo en los medios de comunicación. Haber explicado el tema de la desalinización, haber explicado sobre el financiamiento del río Tambo y tomar acción sobre el tema del río Tambo. Eso hubiera generado la empatía de los 2.500 agricultores. ¿Cuánto tiempo y dinero cuesta hacer partiture ya? ¿Cuánto cuesta? El dinero era una cantidad realmente que no pasaba los 100 millones de dólares. Era una cantidad relativamente baja cuando nos hemos gastado 1.400 millones de dólares en los Panamericanos. Una barbaridad, claro. Los Panamericanos, pero en fin. Entonces, eso era posible hacerlo. No se hizo, se dejó que la judicialización fuera en contra del gobierno nacional. Y esto se ha quedado en la situación que ha quedado. Correcto. Entonces, ahora, como nos quedan 6 minutos, César, dame 6 minutos de soluciones ya. El statu quo es la foto está fea, la mamá de la novia es gorda, desmondongada, está borracha y la novia se quiere ir, ¿no es cierto?, del matrimonio. ¿Qué haces para que la novia se quede y se case contigo? Bueno, primero, que la autorización no significaba que se empiece a construir el día siguiente, ¿eh? La propia Sauder, cuando le da la autorización, dice: vamos a establecer diálogo con la población para ver cómo aminoramos impactos económicos que pudieran ocurrir y qué es lo que puede hacer por la población. Pero ese diálogo pues está frustrado. Tú no puedes dialogar con un violentista, tú no puedes dialogar con alguien que es antiminero. El diálogo puede ser en aquel que dice: sí, pues yo tengo una expectativa y nos sentamos a conversar cómo satisface mi expectativa y llegaremos a un acuerdo en el camino. Esa es la vía. Pero el gobierno ha adoptado una vía que me parece tramposa, porque por un lado el Consejo de Minería, corrigiéndose a sí mismo porque la situación no cambió con respecto a lo que sucedía cuando dio la suspensión, ahora dice: vayan, y quedó bien con los empresarios. La CONFIEC de repente se estará contenta, la Sociedad de Minería y Petróleo se estará contenta. Pero el tema de los violentistas, que es un grupo, y los antimineros, que es un grupo, y que están atentando contra la propiedad privada y pública, a ellos ha debido identificarlos, digamos, el Ministerio del Interior, y hacer lo que debe hacer. Como hizo con Gregorio Rojas y con los Chávez Sotelo, el general Morán, cuando tenían una decisión estratégica para solucionar el tema el corredor minero del sur. Es decir, una cosa es la razón, otra cosa es la emoción, otra cosa es el discurso y otra cosa es el delito. O sea, acá se ha mezclado todo y resulta que los Chávez Sotelo gozan de muy buena salud y deben hacer negocios parecidos a estos, y se van a ir ahí, vamos a sacar plata. Gregorio Rojas se rompió la ley, y el statu quo es que tenés un Estado débil, que no tiene imperio de la ley, policías golpeados, carreteras bloqueadas, gente asustada. Reitero la pregunta: ¿qué? ¿Más diálogo? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo monitorea? ¿Es la Sauder con el pueblo? ¿El gobierno con el pueblo? ¿Qué va a pasar? Mira, pero mientras haya los violentistas, el diálogo es imposible. ¿Tú te imaginas establecer en la zona una mesa de diálogo, un lugar donde se puedan conversar las partes que debiera ser el propio gobierno nacional, el gobierno regional que no quiere, o el gobierno regional? Claro, no puedes conversar. Mientras tú no tengas aislados a los violentistas, no hay diálogo que valga. Y eso es una falacia que está haciendo el gobierno. Por un lado, le doy el sí por el Consejo de Minería. No hago nada contra el violentista y digo que vamos a dialogar. ¿Cómo va a dialogar, Sauder? Lo que va a terminar esto es en una presión social muy grande, en actos violentos, y al final lo están dejando solo a la Sauder, y lo que están esperando es que diga la Sauder, como dijo Yanacocha con Conga en el 2012, suspendemos la construcción. Lo Eso que casi ahí, discúlpame, la semana antepasada, hace 3 semanas en último caso, el presidente de MMG, de la mina más grande de América, o la segunda más grande, que es Las Bambas, dijo: vamos a cerrar, con el problemón económico que le genera al Perú por la falta de recaudación, y siendo esa una empresa del gobierno chino que nos va a sacar la cabeza porque es un aliado comercial. Y acá estamos hablando de la segunda o primera minera del mundo, que es Grupo México,
con que tenemos un TLC con México y con México que es parte de la Alianza del Pacífico. O sea, te genera un problema de imagen internacional seguro, pero también de caja, porque tú necesitas la plata de ellos para vivir. Y nos va a llevar a, o sea, porque la cosa correcta, en este estado de cosas no va a haber solución. ¿Ah? Mientras hay violentistas no hay diálogo, mientras no haya diálogo no se va a avanzar un ápice. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el uso de todo su derecho, ante la frustración, nos va a llevar al CIADI, al Centro de Arbitraje Internacional con sede en Washington, y nos van a ganar. Porque el Estado está incumpliendo. Sacan el video de Vizcarra prometiéndolo, diciendo esto que nos dijo y tal, nos fusilan, se va a Vizcarra y nos meten en un juicio de 1.000, 2.000. Oye, Odebrecht nos está, con todos los ascos que ha hecho Odebrecht, nos está haciendo juicio por el gasoducto, y lo hemos conversado, juicio de $2.000 millones. Y que lo van a ganar. Y lo van a ganar. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que el Grupo México son 4 patitas que hacen un hueco y se van? No. Es una empresa transnacional de nivel mundial que tiene los argumentos fuera del Perú, ya no en Canal N, Canal 4, PBO, allá afuera, y vamos a quedar mal y pésimo, y de repente se van, pero nos van a sacar la cabeza por el lucro cesante, la expectación que tenían, la plata que han gastado. Nos viene un juicio de $2.000 millones también. Mira, tú has mencionado, por ejemplo, lo del, y la gente puede decir que es una ligereza hablar que hay un video del presidente diciendo y eso lo van a utilizar allá. Mira, en un arbitraje en el CIADI, hasta los temas personales son criticados por el tribunal arbitral. Acá hubo un caso típico de una empresa eléctrica contra el Estado peruano, en ese tiempo era Sinarmín. El ponente, que era un abogado connotado, no menciono su nombre porque ya falleció, se le asoció que su hija trabajaba en el demandante del Estado peruano y le quitó toda la imparcialidad que tenía que tener como ponente. Y eso fue suficiente para que el Estado peruano vio Sinarmín le ganara un arbitraje a una empresa privada americana. Este tipo de cosas todavía es mucho más evidente y de hecho se va a usar ese video para aquellos que creen que es una ligereza. Es una barbaridad. César ha sido como siempre muy ilustrativo y espero que la gente, especialmente la gente de Arequipa, haya escuchado, ¿no es cierto? Ni César ni yo tenemos que ver un mango ni con Sauer, no nos cae bien el presidente, ni somos patas ni de Vizcarra, ni de PPK, ni de Humala, ni de Alan, ni nada. Esto es algo que se ha demorado años en hacer y que desgraciadamente nos va a costar mucho en recursos, en divisas, en impuestos y en juicios. César ha sido muy amable. Gracias. 8 de la mañana con 59, en el PBO no hay feriados, en la noche tampoco hay feriado en Huilas, nos vemos en Combates, 9 de la mañana en punto. Muy buenos días.